buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Hoy, lunes 25 de enero, vamos a estar repasando la lección titulada Volver sus corazones. Antes de empezar a estudiar, hermanos, les voy a invitar a la hermana Tonita que ore para que nos dé sabiduría Dios para estudiar su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder tener un día más y estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a entender, por favor, Padre, el mensaje que quiere darnos. Por favor, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice el hermano cativo que va a llevar tu santa palabra, Señor. Por favor, háblanos, Señor. Te rogamos y te suplicamos todos estos favores, no porque tengamos méritos, sino por los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermano cativo. ¿Cómo está? Muy buenos días, hermano José. Es para mí un privilegio estar aquí ante este micrófono para comunicarme con cada uno de ustedes, queridos hermanos, que a través de la distancia podemos estudiar la lección del día de hoy, 25 de enero. Preparémonos para el estudio de su palabra. Así es, hermanos. Un saludo de acá, de cabina. Tenemos a un miembro especial con nosotros, se llama Raúl. Muy buenos días, Raúl. Buenos días. ¿Cuántos años tiene Raúl? 13. 13 años, imagínense. Aquí hay dos jovencitos que se están preparando porque también ellos quieren ser parte de anunciar las buenas nuevas de salvación. 13 y José tiene 14, así es de que están dos jovencitos dispuestos para que el Espíritu de Dios los use a ellos. Amén. También nos acompaña la hermana Tonita. Muy buenos días, hermana Tonita. Buenos días, hermano José. Es un placer, amigos y hermanos que nos escuchan. Es un gran placer saludarles. Que Dios nos bendiga a todos y pongámonos atentos a ver qué nos dice nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos entonces a buscar en la lección, lunes 25 de enero, volver sus corazones. ¿Quién es el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy? Del profeta Elías. ¿Qué lecciones sacaremos? Bueno, hay muchas lecciones que van a salir del estudio del día de hoy. Así es que comencemos. Veamos aquí qué encontramos. Vamos a buscar en el capítulo 17. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17, y veremos qué nos dice con respecto a este personaje, Elías Tisbita. Veamos quién era Elías el Tisbita. Entonces Elías Tisbita de Galaad dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino Elías, palabra del Señor, que le dijo: Vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está en el Jordán. Bien, veamos un poquito qué está pasando en el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios manda este mensaje diciéndoles que no habrá lluvia ni rocío? ¿Y cuántos
años iban a pasar. 3 años. 3 años que no iba a haber lluvia ni rocío, o sea que iba a estar seco, tanto de día como de noche, porque el rocío es en la madrugada. No iba a haber nada de humedad, nada de agua, nada de lluvia. ¿Y qué es lo que había ocasionado eso? Se habían dañado las cosechas. ¿Pero por qué no llovía? Porque el pueblo siempre se volvía a los ídolos, a Baal, siempre adoraban otros dioses. Entonces, se recuerdan que alrededor del pueblo de Israel, todo ese grupo adoraba a otros dioses falsos. Solamente el pueblo de Israel tenía al Dios vivo, al Dios que había creado todo lo que ahí existe. Los demás adoraban al Dios Baal. ¿Quién era ese Dios Baal para esos pueblos? ¿Qué les habían enseñado? ¿Qué decían que era Baal? Baal decían era el Dios de la lluvia. Y al haber lluvia, ¿qué es lo que trae? Las cosechas. Viene cosecha, hay productividad. Pero entonces, el pueblo de Dios, que sabía quién era Jehová, quién es el que da la lluvia, quién da la luz, quién da todo, quién da la vida, dejaron al dador de la vida, al que los llenaba de bendiciones, por buscar en los dioses de los otros pueblos algo que no iban a encontrar. Pero ¿por qué se fueron? Porque recuerde que el problema que había pasado, y eso lo podemos ver en nuestros días. Vamos a ponernos en el caso nuestros padres adventistas. Ellos nos transmitieron a nosotros el mensaje de Jesús. Nos enseñaron a nosotros a respetar, a obedecer, a conocer a Jesús. Ahora nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos. Muchos ya de nuestros hijos ya no quieren ni venir a la iglesia, pero esa semilla quedó en sus corazones. Ahora, los hijos de nuestros hijos ya no les van a hablar con la frecuencia, si es que les hablan. Y ya los bisnietos para nosotros, que serían, o los nietos, ya no van a saber nada. Y eso es lo que había pasado aquí en este entonces. Ya la gente que estaba ya de Dios no sabían. ¿Por qué? Porque ya no se les hablaba, no conocían de Jehová. En vez de eso, se habían permitido que otra gente les hablase de sus dioses, y eso es lo que creían. Pero ahora, Dios es el mismo, Dios no cambia. Así es. Dios está presto para ayudar a su pueblo. Y vemos aquí que el pueblo se había vuelto a los Baales, creyendo de que Baal era el verdadero Dios que daba la lluvia. Pero entonces Dios dice, bueno, para que vean que no son ellos. Por eso mandó a su siervo Elías a decir, 3 años no habrá lluvia. Y en esos 3 años hubo hambre, muerte, pobreza, enfermedades. ¿Qué cosas no vinieron alrededor? No solamente de Israel, todo alrededor. ¿Qué es lo que no había?
a consecuencia de la incredulidad de los corazones del pueblo de Dios, es que vino esta etapa de hambre, porque no había agua. Pero vemos acá a quién mandó decirle Dios por medio de Elías que no iba a haber agua. ¿A quién se refirió Elías? ¿Con quién habló? Con el rey Acab. Con el rey Acab. Entonces al rey Acab le dice: no va a llover. Pero vemos aquí cómo este hombre, cuál era la vestimenta de Elías, cómo se vestía Elías, qué ropaje llevaba él. Dice que la vestimenta de él era de piel, o sea, de los animales. ¿Cómo se vestía? De piel de los animales. Y llega al palacio. Presentarse delante de un rey, se requería que pasara por diferentes secciones donde, dijeran: ¿a qué vas? ¿Qué cosas llevas? Porque tenían que cuidar al rey. Pero aquí Elías llega ante la presencia de Acab, el rey de Israel. Y él expresa la voluntad de Dios. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Está hablando el profeta Elías, que no habrá lluvia ni rocío en estos días. ¿A quién estaba desafiando el Dios de Israel por medio de su profeta Elías? Recuerden que en ese entonces había en Israel 400 profetas de Baal Y 450 de la diosa Acera. Acera era la diosa de la fertilidad. Entonces, cuando él dice no va a haber lluvia, él le está desafiando a esa diosa y a ese dios Baal y Acera y a sus sacerdotes. ¿Qué se esperaba que hubiera allí? Reacciones y que lo metieran preso por haber, podríamos decir en ese caso, blasfemado contra ellos. Pero el Dios de Elías, que es el Dios al cual usted y yo servimos, protegía a Elías, y él nos protege a nosotros también. Entonces vemos acá, por eso nos dice que en la lección que este Elías lo encontramos primeramente delante de un rey, diciéndole que no habrá lluvias por 3 años. Como dice aquí, no era fácil. No era fácil acercarse al rey o escapar de él. Pero vemos aquí que Elías, después que anuncia, que da el mensaje de Dios, el rey ni nadie de los que están ahí actúan para poderlo detener en ese momento. ¿Y qué hace Elías? Dice: se escabulle, sale de las manos de ellos. Yo me puse a imaginar y me imagino el cuadro que Dios lo hizo invisible, porque era imposible que no lo vieran. No es que lo haya hecho invisible, porque somos materia. Pero lo que sí pudo haber hecho es que la gente estuviera distraída, pensando en otras cosas, que no va a llover. ¿Cómo? Si nosotros tenemos a esos dioses poderosos. Y salió. Hasta luego después viene la reacción del rey.
vemos, dice, estos eran tiempos tristes, difíciles. para el reino de Israel del norte. Recuerden, Israel del norte, ¿cuál era su capital? Samaria. Porque estaba el pueblo de Dios, el de Judá, al sur, cuya capital era Jerusalén. E Israel, o sea, las 10 tribus del norte, aquí está hablando de Israel, de las 10 tribus, habían caído en una apostasía contra Dios, porque estaban adorando a otros dioses. Estaban adorando, dice, a los dioses de la fertilidad. Habían abandonado, la gran mayoría había abandonado al Dios de Jehová. Pero por esa minoría que había todavía, Dios manda mensajes de misericordia, mensajes de amonestación con amor para ese pueblo, que se arrepienta y se vuelva a Dios. Por eso, el título de la lección de este día es Volver los corazones. ¿Los corazones de quién y para quién? Los corazones del pueblo profeso de Dios, Israel, volverlo de nuevo hacia Jehová. A eso manda Dios a su profeta, para que ese pueblo que ya no creía, o sea, era ya un pueblo incrédulo, que ya no creía en Jehová, vea que Jehová existe, que no es un mito, que Jehová es real. Y para eso hay varias cosas que Elías va a realizar. Pero primeramente, algo tiene que pasar dentro del pueblo. Porque dice, no va a llover por 3 años y él se va. Durante esos 3 años, la gente se queda pensando lo que dijo el profeta Elías. Se ha cumplido. No tenemos. Pasó el primer año. Las cosechas se secaron. Todavía tenían tal vez alguna reserva del año anterior. Pero el segundo año, nada dio la tierra. Ya no había alimentos que estaban guardados. Se terminaron. El ganado también se murió. El ganado flaco, muriéndose. No había para alimentar a los animales. El tercer año, la crisis se agudó. Y entonces empezaron a creer en la palabra de Elías. Porque ellos sabían que Elías era el profeta de Jehová. No era profeta de Baal. Entonces empezaron a poner los ojos y a poner su mente y a pensar en el Dios de Elías. Ahora, veámonos para nuestros días. ¿Cuánto vamos a ver en la gran mayoría de hoy? Aunque religiosos, no son temerosos de Dios. Sí, son religiosos porque como una costumbre, pero no conocen a Jehová, no conocen a Jesús. Han escuchado de Él, pero ni le sirven ni le obedecen. Y vemos qué es lo que sucede hoy en día. La gente confía más en otras cosas que en Dios, que en Cristo. Confían en su trabajo, su profesión, sus riquezas, mas no saben de dónde viene todo ello.
todo ello son bendiciones que vienen de Jehová Dios. Pero ellos le dan el crédito a otra cosa. Mi inteligencia, la herencia que me dejaron. La gran mayoría dice, esto nadie me lo ha dado. Yo lo he ganado con el sudor de mi frente. Y la vida, ¿quién te la da? La salud, ¿quién te la da? Y vemos entonces, el pueblo se había apartado. Estaba un pueblo sin Dios. Porque es lo que nos dice en el estudio que vimos de los profetas la semana anterior, que dice que en el tiempo de los profetas, dice que los pueblos vivían, el pueblo de Dios vivía sin rey y cada quien hacía lo que hacía. Cada quien hacía a su gusto. Y aquí en tiempo de Elías, el ambiente no ha cambiado. La mente humana aquí estaba sin Dios. Porque vemos a quién adoraban, qué cosas hacían. Y bien, dice, no lloverá. Decir que no llovería, ¿qué nos dice? Decir que no llovería era un desafío directo a Baal, el dios de las lluvias, que aseguraban las cosechas y el ganado. Los ritos religiosos prevalentes se concentraban en la fertilidad y los ingresos. Bien, entonces vemos aquí, eso es lo que estaba ahí en juego. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿A quién adorar? Por eso los 3 años fueron para preparar al pueblo para lo que Dios iba a realizar al término de los 3 años. Porque si lo que dijo Elías al término de los 3 años lo hubiese dicho al principio, el pueblo no hubiese creído. Fue necesario que el pueblo pasase por el hambre, por enfermedad. ¿Qué cosas no pasaron en esos 3 años? No es porque Dios quería que eso pasara, por la dureza del corazón humano, por la dureza del corazón del pueblo de Dios. No es lo mismo que está pasando hoy en muchos de nosotros. Dios permite que vengan pruebas, pero para que nosotros reconozcamos que dependemos de Dios, que no dependemos de nosotros mismos, que las bendiciones que he recibido no son porque yo soy fulano o sutano, no, son las misericordias de Dios. Entonces vemos acá, ya al cabo de los 3 años, porque acá le echa la culpa a Elías, que esa hambre, la muerte que ve a su alrededor, acá le está diciendo, Elías es el culpable. Aquí vemos otra cosa, que nosotros somos buenos para levantar el dedo, para señalar a otros, echarle a él la culpa, echarle la culpa a otros de el error o el pecado que yo he cometido. ¿Se recuerdan? Eso está en la humanidad. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿A quién le echó la culpa? A su esposa Eva. No aceptó él el error. Y cuando fue con la esposa Eva, Eva no aceptó. Tampoco aceptó Eva. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Pero hasta que nosotros reconocemos nuestro pecado, entonces puede venir solución, perdón. Ahora ya vemos que durante esos 3 años Acab manda a buscar a Elías. Lo quiere delante de él.
y lo manda a buscar hasta con a los enemigos de su pueblo. Pregunta. Por está todo el ahí, país. por todos lados lo andan buscando. Y le dicen, no lo hemos visto, no está aquí. Pero cuando llega el momento que el Señor Jesús le dice, preséntate ante el rey. Ya han pasado los 3 años. Y entonces vemos que ¿a quién se presenta? Porque no va directamente él con el rey. Se encuentra a Abdías, porque Abdías andaba por todo el país viendo si podía conseguir agua. ¿Y quién era Abdías? Era un hombre importante en el reinado de Acab también. Hombre de confianza. Era su mayordomo. Pero era temeroso de Dios. Él era temeroso de Dios. Y vemos que tiene un encuentro Elías con Abdías. Y Elías le dice, ve ante el rey. Le da un mensaje. Abdías le dice, bueno, tienes miedo porque todo aquel que le ha dado le ha dicho en tal parte está y no lo encontraba, lo mataron. Se moría el que le decía a Elías que bajara. Se moría él y sus 50 Eso soldados. fue también más adelante. Sí, fue en ese entonces que lo... Entonces él no hizo eso. Él lo que hizo, se hincó delante de Elías y le dijo que... Se humilló y le dijo que por amor a su vida, pues que se presentara ante el rey. Él se humilló. No fue prepotente igual a los anteriores. Que nos enseña todo esto también a nosotros. La prepotencia es agradable delante de Dios. No. La humildad. Así es como debemos nosotros de venir ante su profeta. Hoy en día también nosotros debemos de tener esa humildad cuando nos expresamos de lo que Dios ha dejado en su palabra. Amén. Entonces vemos, llega el momento en que Elías tiene un encuentro con el rey. En el 16, versículo 16 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Imagínense, el fugitivo dándole órdenes al rey. ¿Qué vemos ahí? No es que Elías era el poderoso. El poderoso es aquel que estaba en Elías. Así es. Dios. Y es él el que estaba dándole la orden. Elías solamente era el portavoz. Y hoy en día, tú y yo, por humildes que seamos, por iletrados que seamos, Dios puede utilizarte para dar un mensaje. Así como Elías fue el elemento usado por Dios para dar al rey una orden. ¿Y el rey qué hizo? Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué mensaje hay allí? ¿Qué mensaje tenemos?
La lección del día dice volver sus corazones. Ahora ya el pueblo que ya ha sido humillado, ahora está listo para escuchar la voz de Dios. ¿Han pasado cuántos años? 3. 3 años. Ahora Dios va a actuar a través de su profeta y le da la orden a el profeta Acab: reúneme al pueblo en el monte Carmelo. Y a los y no se te olvide, lleva a los profetas de Baal y Asera, en total 850. Imagínense cuántos contra uno, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo el poder de Dios con uno, ¿qué cosas no puede hacer? Imagínese toda la iglesia donde usted va, como un solo Elías, ¿qué cosas no va a hacer? Dios nos está llamando, hermanos, a que nos volvamos a Jehová de todo corazón, de toda nuestra mente, con todo nuestro ser, porque Él va a realizar una obra maravillosa hoy en el tiempo del fin. Quiere que estés listo para recibir la lluvia tardía, para que llegues a ser el elemento, el Elías del tiempo del fin, y que le des el mensaje al mundo, el último mensaje de amonestación. Por eso es que levantó a Elías. Ya vemos entonces, todos conocemos esta historia. Entonces, ¿qué le dice Elías? Bueno, ya está el pueblo, ya están todos en el monte Carmelo. ¿Y qué dice Elías? Bien, vamos a ver que Dios es el Dios verdadero y todopoderoso. Como es Dios es poderoso, entonces vamos a pedir que descienda fuego. ¿Les parece bien? Les digo a los... Entonces no les quedaba lo otro que decir ellos, sí, está bien. Entonces, preparen ustedes. Les voy a dar la oportunidad que ustedes pidan a su Dios, porque ustedes son más, para que no descienda agua, descienda fuego y consuma el sacrificio que vamos a presentarle. Ustedes preséntenle a los 850, preséntenle su sacrificio a su Dios, pero no le prendan fuego. El Dios, si es Dios verdadero, que Él mande el fuego para ese sacrificio. ¿Y qué pasó? Comenzaron desde temprano en la mañana, y vemos que estaban allí todos ellos gritando, bailando, zanjándose, dice, hiriéndose en ciertas partes del cuerpo, y nada. Y Elías diciéndoles: canten más, griten más, háblenle más fuerte, puede ser que esté dormido. Hoy en día, ¿cuántos dioses de madera, de metal, están siendo adorados? Creyendo la gente que de Él vienen las bendiciones, cuando las bendiciones, por misericordia, Dios las manda para todos, justos e injustos, malos y buenos,
Dios nos ama a todos. Dios ama también esas almas. A todos nos da oportunidad. Y les está dando una oportunidad como se la estaba dando a ese pueblo que decía ser el pueblo de Dios, pero que se había apartado. Ahora está utilizando a Elías como el instrumento para decirle: te estoy llamando. Te estoy diciendo que veas, porque estás ciego. Escucha mi voz. No escuches la voz de estos profetas falsos. ¿Y a dónde está la verdad? En su palabra ahora. Bueno, pasó en la mañana, el mediodía, y no cayó fuego. Entonces dijo Elías: bueno, llegó mi turno. A ver si Jehová de los ejércitos es realmente el Dios Todopoderoso. Y dice: arregló el altar. Quiere decir que antes allí había un altar. En tu casa, hermano, ¿cómo está el altar? ¿Se ha caído? ¿Está olvidado? Ya lo que es el lugar que habías apartado para tener el encuentro con el Señor está en el olvido. ¿Qué crees que pasaría en tu hogar si, como Elías, levantas el altar, arreglas el altar de Jehová? ¿Qué crees que va a pasar en tu casa? ¿Qué crees que va a pasar con todos los que ahí viven? Porque hoy en día lo que se ha levantado es el altar, pero de Baal. Tenemos que dejar ese y buscar el altar de Dios, el que levantó Elías. Pongámonos en el lugar de Elías, volviendo a levantar, porque cuando se hacía el altar de Jehová, eran piedras que se colocaban para hacer el lugar donde se iba a poner encima la leña y el sacrificio. Y aquí todavía Elías les dice: echen agua, échenle agua. 3 veces. 3 veces. Le echaron 4 cántaros de agua. 12 cantaradas de agua. Hasta acá estaba molesto. Ya dijo: ¿por qué este despilfarro del agua si no tenemos ni agua? Hicieron zanja también. Imagino que el agua se metió en la zanja y todo estaba rebalsando. Ya que había agua allí también. Bueno, dijo: vamos a orar. Y dice que no había terminado de orar cuando descendió fuego del Señor. No pasó horas hablando con Dios. No. Fueron un momento. Inmediatamente. Y de Dios descendió fuego y consumió el sacrificio. También la leña, las piedras y el polvo. Todo lo consumió. Entonces vemos aquí qué sucedió con ese pueblo en ese entonces. En ese momento, al ver que realmente el Dios de Elías era el Dios verdadero y que a los dioses a los cuales ellos habían adorado por siglos, por años, no eran. ¿Qué decidieron ellos? Al verlo todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero ahora vemos, no bastaba decir Jehová es Dios, Jehová es Dios. Había que actuar. ¿Y qué hizo el profeta?
Dice que entonces prendieron a los profetas de Baal, que no escape ninguno. ¿Quién agarró a los profetas? El pueblo. El pueblo. Entonces vemos la acción del pueblo. En ese caso dijeron que estos son unos mentirosos, nos han engañado. Jehová es el Dios y a Él nos rendimos. Tomaron a los falsos. ¿Y qué pasó con los falsos? Los prendieron y se los llevó al arroyo de Sison y ahí los desgolló. Entonces vemos qué va a pasar con todo aquel que ande levantando altares a Baal. ¿Qué va a pasar? Seremos porque cortados. nosotros somos de los que anunciamos al Dios verdadero, o somos de aquellos que anunciamos en contra del Dios verdadero. No importa que estemos dentro de la iglesia, porque muchas veces con nuestra boca decimos que amamos y alabamos al Dios verdadero, pero nuestras acciones hablan lo contrario. ¿A quién estamos nosotros sirviendo? ¿El altar de quién estamos levantando? ¿Seremos Elías? ¿Seremos esos Elías del tiempo del fin, llenos del Espíritu Santo? Comencemos desde ya a levantar el altar de Jehová. Y mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Dice: Dios siempre tiene hombres a quienes confía su mensaje. Su espíritu actúa sobre el corazón de ellos y los constriñe a hablar. Estimulados por el celo santo y con el impulso divino que actúa poderosamente sobre ellos, se dedican a la realización de su deber sin calcular fríamente las consecuencias de presentar a la gente el mensaje que el Señor les ha dado. Pero pronto el siervo de Dios se da cuenta de que ha arriesgado algo. Descubre que el mensaje se ha convertido en un objeto de crítica. Se analizan y comentan todas sus costumbres, toda su vida, su prosperidad. Su mensaje es desmenuzado y rechazado con el espíritu más mezquino e impío que los hombres crean conveniente emplear de acuerdo con su juicio limitado. Gracias. Eso se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 2, página 1028, lo que acaba usted de escuchar. Bien, hermanos, dice: Dios siempre tiene hombres y mujeres a quienes confía su mensaje. ¿A quienes ha confiado el mensaje hoy para el tiempo del fin? ¿No es para usted, hermano adventista, hermana adventista? Somos nosotros a los cuales Dios ha confiado su mensaje. Somos y debemos ser los Elías del tiempo del fin, hermanos. Pero debemos levantar el altar de Jehová. ¿No creen que debemos obrar como se obró allá en el Monte Carmelo? El profeta nos lo dice. Bueno, si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero si Jehová es Dios, también vayan en pos de él. Pero no estén diciendo que aman a Dios cuando realmente están sirviendo a los Baales. Porque Dios no quiere nada medias. Dios quiere todo o nada. A eso nos está llamando el Señor en la lección de este día. Veamos hasta dónde hemos caído.
Pero no porque nos hemos caído ya estamos perdidos. No, alcemos nuestros ojos y pidamos la ayuda de Dios, y Él está presto para tomarnos de la mano y sacarnos de ese fango donde hemos caído en nuestra falsa adoración. El gran conflicto sigue, hermanos, y ha llegado hasta usted y hasta mí. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que tú y yo seamos salvos, que tú y yo seamos un Elías en las manos de Jehová para salvar a otros. ¿Qué le respondes al Señor? Heme aquí, envíame a mí. Dirás, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si esa es tu decisión, hermano, has hecho la mejor decisión. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y hermana, y que tengan un feliz día.